Hola, hoy vamos a hablar sobre el libro The Clean Code de Robert C. Martin. Este libro es una guía práctica para escribir código limpio y fácil de entender en el desarrollo de software. En el mundo del desarrollo de software, escribir código de calidad es importante para lograr un software eficiente, escalable y fácil de mantener. A su vez que el código limpio también se caracteriza por esas mismas características, de que es fácil de leer, fácil de mantener y fácil de modificar. En este libro Robert C. Martin, uno de los principales expertos en el mundo de la programación, nos permite una serie de principios, patrones y prácticas que nos ayudarán a escribir un código más eficiente. En la primera parte del libro se enfoca más en los principios de la sustentabilidad y la fácil comprensión de este mismo desarrollo. Este libro es una guía para el desarrollador enfocado a mejorar sus habilidades de programación y a escribir código limpio, legible y eficiente. El objetivo es que puedan mejorar la calidad de su código, reducir la cantidad de errores y mejorar la eficiencia del equipo de desarrollo. Así, y en mi opinión, he podido resumir el libro en dos partes en específico, las cuales se dividen en la importancia del código limpio, los principios y prácticas de este mismo, y al final trataré de dar una conclusión en base a mi opinión del libro y lo que yo pude entender gracias a este. Bueno, para comenzar, vemos el tema de lo que es, ¿qué es el código limpio? Bueno, el código limpio es fundamental para el desarrollo de software de calidad. Un código limpio es fácil de leer, es fácil de mantener y fácil de modificar, como expliqué antes. El código limpio mejora la calidad del software y la eficiencia del equipo de desarrollo. Escribir el código limpio es un proceso que requiere tiempo, pero que a largo plazo supera el esfuerzo siguiendo las prácticas presentadas en el libro. De Clean Code, los desarrolladores pueden mejorar la calidad de su código y reducir la cantidad de errores. Además, un código limpio tiene la ventaja de que mejora la eficiencia del equipo de desarrollo. Cuando el código es claro, es más fácil de entender y modificar por otros miembros del equipo. Esto facilita la herencia cuando los desarrolladores tienen que pasar a otros proyectos y heredar los proyectos anteriores a otro equipo de trabajo. Facilita los tiempos de capacitación y comprensión de los proyectos en los que estos ya estaban, de los programas y las líneas de código. Esto se traduce en trabajo más rápido también, más eficiente y sin pérdidas de tiempo, tratando de entender el código por ser nuevo o que está muy revuelto. El código limpio también mejora la capacidad de mantenibilidad del software, cuando este es más fácil de mantener y actualizar. Esto significa que se puede hacer cambios sin introducir nuevos errores o causar problemas en otras partes del sistema. En resumen, el código limpio es básico para el desarrollo de software de calidad. Al seguir los principios de The Clean Code, los desarrolladores pueden mejorar la calidad del software y la eficiencia a la hora de calcular los tiempos de especulación de proyectos. Por otro lado, los principios y prácticas del código limpio, para dar una idea de lo que representa este tema, imagina que estás construyendo una casa. Si esta, des- si esta está estás comenzando por el techo y realmente no tienes unos cimientos en los cuales esto se pueda sostener, no es fácil de trabajar. Asimismo, si tratas de encontrar una línea en algo que no está estable o simplemente está oculto dentro de muchas otras herramientas, paredes o piedras, en el ejemplo de la casa, donde quieres construir algo, realmente aumenta mucho los tiempos de desarrollo. Lo mismo sucede con el código limpio. Si el código es confuso, difícil de entender, cuesta mucho para entenderlo, rastrear los errores,
complica mucho el tiempo, los tiempos de desarrollo e incluso algunas veces es preferible comenzar de cero. No soy partidario de esta práctica, pero hay desarrollos que si llegan a cierto punto sin capacidad de escalabilidad o de implementación de nuevas funcionalidades, eh, complica, ha llegado a complicar tanto los proyectos que a muchos desarrolladores se lo han planteado. De hecho, es algo común. Si el código limpio y organizado es más fácil de entender y modificar, estas cosas se pueden evitar. Y entonces, ¿cómo se logra tener un código limpio, que es parte de lo que nos habla en esta parte del libro? Bueno, el libro de Clean Code nos da un par de consejos. El primer consejo es nombres significativos. ¿Qué significa? Darle nombres que tengan sentido a las cosas. Si usas nombres claros y con significado, será más fácil entender lo que hace cada función o variable. El segundo consejo que nos da, en el que hace mucho énfasis, es crear funciones cortas. Es decir, no hacer todo en una sola función, tampoco atomizar las funciones, ni complicar los procesos en una sola línea, tratar de meter todo en un solo query, en una sola función, en una sola clase, ya que complica mucho la flexibilidad que tiene este proyecto. Es mejor que tus funciones hagan una sola cosa y que sean cortas. Así es más fácil de entender lo que hace cada función y no tener que navegar por un espagueti de código para hacer cambios pequeños. Esto tiene la finalidad de mejorar los tiempos de análisis a base de mejorar resultados. El tercer consejo que nos presenta el libro es: comenta cosas útiles. Aquí me llamó un poco la atención, ya que se enfoca mucho en la idea de no comentar código. Ah, caray. La explicación es que si el código es legible y entendible, no necesita ser comentado, solamente explicado, un punto aparte. Pero también creo que reduce mucho la expresión de los comentarios. Hace que tengas que hacer una referencia e ir a otro lado para entender esa referencia y regresar para entender. Sí, estoy de acuerdo con que el código debe ser lo suficientemente claro para que no tenga que ser completamente documentado, pero yo todavía le daría valor a la documentación por sí mismo. Los comentarios que, ya como lo dice Robert C. Martin, nos comenta que los comentarios pueden ser útiles, pero que no hay que abusar de ellos, que sería el otro extremo. Los comentarios deben explicar lo más concreto posible, porque se hizo algo de cierta manera y no cómo funciona el código, porque la finalidad es, sí, el código es claro, no necesariamente, no, no necesariamente en base a muchos comentarios. El cuarto consejo es: evita duplicar. Esto podría ser en parte sentido común. Muchos de los consejos del libro que nos da es justamente para eso, para tener un compendio de instrucciones de qué reglas seguir para hacer nuestro código de calidad, hacer nuestro propio checklist. En este caso es evitar copiar y pegar el mismo código en diferentes partes del programa. Se trata de usar funciones y clases reutilizables para evitar duplicar código, reduciendo los errores bajo la idea de que menos es más. Eh, Como consejo final, el quinto consejo es hacer pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas son como los detectores de un modelo a casa. Te avisan cuando algo anda mal, antes de que sea un enorme problema. Si tienes pruebas automatizadas, se puede detectar errores antes y arreglarlos para evitar que sean un problema aún mayor a futuro. Para dar una conclusión, bueno, primeramente mi opinión. Cuando comencé a leer el libro, algunas ideas me hicieron levantar una ceja, dudando un poco al respecto. Así que de inmediato comencé a leerlo con
con unos ojos un poco más críticos al respecto. Si el libro tiene muchos consejos prácticos para mejorar la calidad del código, es más fácil de leer. Bueno, si el libro tiene muchos buenos consejos para mejorar la calidad del código, es muchísimo más fácil de leer de lo que esperaba, lo cual me sorprendió bastante, ya que de inicio esperaba una lectura pesada y con demasiados términos técnicos, todo enfocado a la mantención de escalabilidad y claridad a la hora de desarrollar. Y no, de hecho, explica justamente estos temas, la escalabilidad, la claridad y la claridad de código, la mantención, la herencia, hacer updates de manera relativamente relajada, no tan pesado como llegué a creer en el principio. Sin embargo, por otro lado, creo que muchos consejos pueden ser subjetivos y pueden no ser aplicados a todas las situaciones. Por ejemplo, el libro tiende a centrarse en la programación orientada a objetos y puede no ser adecuado para desarrolladores que trabajan con otros paradigmas de programación. Por otro lado, se enfoca principalmente en la escritura de código y no se centra lo suficiente a mi gusto en temas relacionados con la arquitectura de software o el diseño de sistemas. Me habría gustado que tocara más a fondo el cómo abordar casos de primera interacción con código complejo, ya que ha sido uno de mis principales dolores de cabeza en desarrollo. Cuando encontramos un nuevo código que no conocemos, un proyecto nuevo, y tenemos que estar rastreando qué hace cada función, cómo funciona, dónde va y por dónde comienza. En general, hay temas que me han encantado, como cuando abordas conceptos como las pruebas unitarias, test drive developments, y ejemplos que me han sido difícil no compararlos con casos que he podido vivir en mi experiencia. En resumen, el libro tiene muy buenos consejos y aporta mucho a las buenas prácticas del desarrollador, que mejoran tiempos, aumentan la eficiencia, facilitan el trabajo y reducen la carga de trabajo necesaria. Pero aún así creo que es buena idea complementarlo con otras fuentes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.